Muy bien, Lani, ya dimos los pasos que hay que seguir para que la gente prevenga, tenga una actitud preventiva respecto de la conducta y la actitud ante la vida que debe tomar para que no les vaya a afectar en sus años 40, 50 o más este padecimiento de Alzheimer. Dime ahora, vamos a definir el concepto o cómo se tipifica o cómo se define el Alzheimer y cómo se define la demencia senil. ¿Sí? El Alzheimer en sí es una enfermedad donde 20 años antes de que se manifieste el primer síntoma, empieza la acumulación de lo que llaman fibras y placas en el cerebro. Esto impide las conexiones y empieza a haber una pérdida de masa cerebral. Esto es en el caso de Alzheimer. En el caso de demencia senil es una pérdida temporal de memoria. La persona en el caso de demencia senil se vuelve un poco infantil. En el caso del Alzheimer, la persona olvida por completo cómo ejecutar funciones de la vida diaria. No es se me olvidó y al ratito me acuerdo, como en el caso de la demencia. En el Alzheimer es una pérdida total del funcionamiento. O sea, el cerebro de un paciente con Alzheimer va perdiendo, dijiste, masa cerebral y de ahí se van perdiendo las funciones del cuerpo y de la memoria. Empezando por la memoria, las del cuerpo son las últimas. Eso es cuando deja de... Uno de los síntomas un poquito más avanzado es que la persona ya no puede deglutir. Okay. O sea, es una función que se pierde, no es me atraganté o tomé demasiado líquido o comí demasiado y me estoy ahogando. Es un punto en donde ya la persona no sabe deglutir, el cuerpo ya no lo hace. Okay. Entonces ya empezamos con el proceso de alimentación continua. Ok. Platícanos, Mari, ¿cuáles son los síntomas que podemos ir detectando en un paciente o en algún familiar que empecemos a tener así la inquietud de que a lo mejor le está entrando esta enfermedad? En este proceso. Hay síntomas que se pueden confundir, si me gustaría, si me permites aclararlo. Empezamos a ver que nuestro familiar empieza a tener pequeños olvidos. No estoy hablando de olvidar las llaves o la cartera o dónde dejé el carro. Ya son olvidos un poquito más, vamos a decir, más fuertes. Por ejemplo, dejan de saber cocinar. Normalmente se levantan, preparan su huevito y se quedan así pensativos viendo el huevito y el aceite y como que no saben cómo proceder de ahí. Lo primero que les pediría a ustedes como familiares o cuidadores de una persona, un adulto mayor, es que vayan al médico. Muchas veces estos pequeños olvidos se dan por una infección del tracto urinario. Infección del tracto urinario. Así es. Más en las mujeres porque nos gusta esperarnos a llegar a casa o a un baño limpio. Se hace la infección del tracto urinario y por alguna razón se conecta directo a nivel cerebral. Entonces hay pequeñas desorientaciones. Ya una vez descartado la parte médica de que sea una infección, entonces hay una serie de pruebas bastante amplias que va desde conductas, comportamientos. No hay una prueba de sangre que diga, ok, tiene Alzheimer o tiene demencia. Tiene que ser una serie de pasos, una serie de preguntas, de investigaciones. Pero, por ejemplo, en el paciente de Alzheimer, uno de los síntomas más fuertes es la desorientación y el no poder controlar sus finanzas. Okay. Que de repente expide un cheque o llega al Oxxo y saca el billete y da dinero de más. Inclusive pasa de que le da a la cajera un billete de 200, la cajera le regresa a la feria y dice, no, es que todo es tuyo. Entonces, esa es una de las alertas más fuertes. Y la otra es, por ejemplo, van manejando, llegan al supermercado, que más acostumbran, se paran y dicen, ¿por qué estoy aquí? Esa es una señal muy clara del Alzheimer. En el caso de la demencia senil, son pequeños olvidos, son caminos y procesos muy diferentes. Lamentablemente el Alzheimer, desde que empiezan ya los síntomas más fuertes, que no hay control de finanzas, que no llegan a un lugar y no saben qué van a hacer ahí, hay un periodo de 18 meses en que la persona puede fallecer. Y en el caso de la demencia senil, pueden seguir, viven, no sé, 80, 90 años en el estado de cada persona. Pero, a ver, Lani, dime,
La demencia senil es cuando de repente no te acuerdas de los nombres de tus hijos. ¿Lo reconoces o no lo reconoces? Sí se reconoce, a diferencia de la Alzheimer, la demencia senil son pequeños lapsos de pérdida de memoria, pero bueno, o inclusive nos pasa a nosotros cuando estamos en la reunión de primos de que tú, Juan, Pedro, pasa lo mismo. En el caso del Alzheimer la pérdida es total, no es recuperable. De hecho, Se te olvidó el nombre del hijo, inclusive se te olvida que es tu hijo. así es. Y ya. Tan así es, no recuerdan haberse casado, no recuerdan haber tenido hijos, no recuerdan la casa, no reconocen su propia ropa, no reconocen hasta los alimentos que acostumbran comer. Ok, y algo que me platicabas antes de la entrevista, que va perdiendo la idea o el conocimiento respecto de para qué sirven qué cosas, ¿no? Sí, así es. Es gradual. Ya una vez que el paciente se le reconoce que tiene Alzheimer, lo mejor que pueden hacer es formar un equipo integrativo. Un médico especialista, un médico internista, un terapeuta, de preferencia holístico. Claro, la recomendación es tener un equipo interdisciplinario, integrativo, desde médicos alópatas, médicos alternativos, terapeutas. En el paciente con Alzheimer va perdiendo la capacidad de hacer cosas, no sabe qué hacer, no sabe cómo externar. De hecho, una parte muy peligrosa es, por ejemplo, cuando ellos dejan de entender lo que es el dolor. Empiezan enfermedades internas, infecciones, y como no saben lo que es el dolor, no saben exteriorizarlo. Entonces es muy importante darle un seguimiento cada mes, cada 2 meses, ir con el médico, la persona que cuida, observar esos pequeños detalles. Okay. Lo que ahorita estamos buscando es que la persona, aparte de estar bien atendida en su alimentación, en su higiene, su limpieza y su atención médica, es que lo último que pierde es su persona, su personalidad. Entonces, dentro de este equipo interdisciplinario, el terapeuta holístico viene a ayudar a la familia o al que cuida a que recuerden que esta persona sigue siendo una persona. Pasa mucho, lamentablemente aquí en México, Latinoamérica, que a los papás, ya cuando llegan a cierta edad, nos sentimos bien alimentándolos, bañaditos, y los sentamos a ver la televisión, o los dejamos haciendo alguna actividad, lectura o algo. En el paciente de Alzheimer, el dejarlos todo el día sentados, los va a llevar a frustraciones. Okay. ¿En qué se refleja una frustración? Si yo no sé exteriorizar mi frustración, mi necesidad, empiezan a manifestar arranques de ira. Y estos son peligrosos. Ok, si estás diciendo algo muy interesante porque por ahí vi un documental en donde pacientes que ya estaban prácticamente en estado catatónico por Alzheimer, Sí. Un investigador social hizo este documental y empezó a ver cómo a la persona que en un tiempo fue actriz, por ejemplo, presentarle fotos de cuando fue actriz o presentarle, si fue actriz de comedia musical, la música de esa comedia musical, y hace cuenta que volvía a la vida, o sea, salía del estado catatónico. Lo que está diciendo es no olvidarnos que tienen una personalidad que durante su vida ellos gustaron de hacer tal o cual actividad y hay que fomentarse. Es correcto, porque para que no pierdan ese sentido de pertenencia. Imagínense ustedes levantarse en la mañana, abrir los ojos, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué lugar es este? No saben dónde viven, no reconocen su propia casa. Pero si hay algo que todos los días les recuerda su esencia, entra en un estado de confort, se tranquiliza. Es un proceso muy fuerte, tanto para el paciente como para quien lo cuida. El yo hija, o yo madre, o yo hermana, de repente ver que la persona que tiene este padecimiento voltea y me dice, ¿y tú quién eres? ¿Y qué haces aquí adentro? ¿Y me vas a lastimar? ¿Qué me vas a hacer? ¿O sabes que tú me estás robando? Okay. No debemos de reaccionar ante eso. Tenemos que entender, es un proceso, el cerebro está
literalmente deshaciéndose. Hay personas que las primeras señales manifiestan es acusar a alguien de que le robaron. Es que me robaron mi dinero, es que me robaron mis joyas. ¿Cuál es la mejor respuesta ante una situación de ese tipo? No se preocupe, mamá, tía, hermana, voy a investigar y vamos a solucionar. Y buscamos un factor de distracción, porque si nos ponemos a pelear, no vamos a llegar a nada. No olvidar, la persona sigue siendo ese ser que fue durante todo el tiempo, por eso la reactivación con música de época también. Claro. Entonces es no olvidar, y más como cuidadores, fomentar eso, que la persona sí tiene muy presente, buscando su confort y obviamente evitando esos arranques de ira que son peligrosos. Es bien sabido que hay esposos que atacan físicamente a la esposa porque no la reconocen, no saben quién es, no saben si es un agresor. Ok. O si es la señora y piensa que es algún ladrón o un hombre que se metió a su casa a hacerle algo. Y no es cuestión de sentir que es que como no me reconoce. Se perdió esa parte del cerebro donde está guardada la información. Como cuidadores, los aliento muchísimo, cuídense ustedes. La Cruz Roja ofrece muchos cursos, cómo mover pacientes, cómo podemos mover hasta una persona que pese el doble de nosotros. Háganse sus chequeos, aliméntense bien, preparen, se puede hacer un programa. Sí, porque hay casos en los que primero se va al otro mundo el cuidador que el paciente. Así ¿no? es. Y en este caso es muy desgastante, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Claro. Entonces, el que cuida al paciente con Alzheimer, primero tiene que cuidarse a sí mismo. Muy bien. Ahora, dinos, Dani, ¿cuál es tu intervención en estos procesos o en estos equipos interdisciplinarios para atender los padecimientos de Alzheimer o de demencia senil? No sé si hay una terapia específica para cada caso. En el caso de demencia senil es un poquito más fácil hacer el proceso llevadero. ¿Por qué? Porque sabemos que la personita a la que cuidamos va a tener una vida amplia. En el caso del paciente con Alzheimer sabemos que tenemos tiempo limitado. Okay. Mi función es hablar tanto con el pacientito como la persona que la cuida y hacerles ver que es un tiempo que tienen que aprovechar. Que lo que no se han dicho en tantos años, este es el momento. Pero hay un plan, hay que hacer un plan. Día con día, semana con semana, se va perdiendo nociones. De hecho, les llamamos planes de simplificación. Hay que ir a la casa del paciente, ver que los cuartos, o por lo menos el cuarto donde el paciente está, que no estén saturados de objetos, Okay. para que el paciente no se sienta abrumado. Okay. Entonces, al paso de que van perdiéndose estas funciones o estos recuerdos o cómo se hacen las cosas, hay que empezar a quitar. Un ejemplo muy clásico es un gabinete de medicamentos. Si ya nos dimos cuenta que el paciente ya no se acuerda cómo rasurar, hay que quitar el rastrillo. Okay. En el caso de los medicamentos, dejárselos allí y a lo mejor darle algún indicador de que hay que tomarse la pastilla, como nosotros haciéndolo, tomándonos, no sé, un trocito de azúcar o algo y tomar el agua. Entonces el paciente ve lo que estamos haciendo y lo va a imitar. No es, anda, tómate la pastilla y tratarlos de manera condescendiente.